Buenas tardes, gente. Bienvenidos a un nuevo Memorias de Pájaros de Fuego. Hoy me voy a meter en un relato, en una anécdota camionera. Quizás el mayor aprendizaje que tuve como camionero, los 10 días más difíciles de mi vida, pero el aprendizaje que tuve no fue solo de camionero. Hubo otro aprendizaje más profundo que se remonta a la forma que los uruguayos tenemos de ver a los argentinos. Y tal vez de cómo los argentinos y su forma de ser tienen también en su forma de ver a los uruguayos. No voy a hacer una recopilación histórica, pero yo trabajé, lo conté ya, en la empresa La Higiénica. Ya hice algún cuento de alguna mudanza, que era una especie de mudanza, y un día me tocó salir con una suplencia para Buenos Aires con una mudanza en un semirremolque. Y esa es la historia que yo quiero contar. Pero tengo que hacer un antes, porque si no hago un antes, quedaría como un discriminador sin razones anteriores. El porqué de mi relato y el porqué de mi aprendizaje tiene muchas épocas. El odio futbolístico que nos tenemos, esa rivalidad que sí es odio en cierta forma. Hoy, por intermedio de las redes, hay muchos uruguayitos que son hinchas de los cuadros argentinos, pero no veo ningún argentino que sea muy hincha de los cuadros uruguayos. O sea que esa rivalidad, por lo menos para la gente de mis generaciones y algunas posteriores también, hasta que vino la televisión cable por lo menos, había mucha rivalidad y hasta hay hinchas que se odian. Y bueno, en ese sentido, en relación a eso, cuando yo era niño, una vuelta estaba en Lomas de Solimar en la casa de un primo. Recién habían comprado el terreno, estaban edificando, y yo estaba al borde de la calle y de repente veo venir un Dodge 1500 argentino, y mi primo dijo: mirá, turistas. Mi primo en ese momento era menor que yo tenía unos 8 años, 9 tal vez, 8 años, 9 tal vez, no más que eso. Y cuando veo pasar el auto, los hombres que iban adentro, al vernos a los dos mirando a turistas, vecinos que venían de Argentina, nos hicieron gestos obscenos con las manos, nos insultaron, y en mí reforzó ese odio un poco inculcado, un poco generado desde la política. Aunque los políticos hablan de los hermanos argentinos, en la televisión hablaban de los hermanos argentinos, atrás había una cortina de odio que era para defender que el paisito nunca fuera absorbido como provincia por Argentina. Era como un síndrome de protección, si se me permite la mezcla de palabras. Años después, ya había empezado la escuela industrial, 12, 13, 14 años tal vez. Me acuerdo que estaban haciendo Garzón, repavimentando Garzón, una avenida del norte de Montevideo, y aparecen 2 turistas argentinos. Era un momento de mucho turismo argentino. Aparecen 2 turistas argentinos en un auto,
se detienen frente a nosotros, que éramos un grupo de 3 o 4, y a uno de nosotros, no a mí, a uno de nosotros le preguntaron si estaban cerca de Colón. Y estábamos cerca de Colón, estábamos a 10 cuadras o 15 de Colón, de la Plaza Colón. Y mi amigo le dice, tenés que dar, y el Colón quedaba en la dirección hacia donde iban los argentinos. Y mi amigo le dice, tenés que dar vuelta en la próxima Bocacalle, pegar la vuelta que te queda como a 4 kilómetros para atrás de donde viniste. Y los argentinos arrancaron, dieron la vuelta para atrás y los mandó para el carajo. Es la realidad. De ese enfrentamiento entre los insultos que los turistas nos hacían a 2 niños, a el odio que tenía también mi amigo, la enseñanza de que a los turistas argentinos había que joderlos. Aunque no ganáramos nada con eso, solo era para divertirnos. Bueno, desde ahí nace el aprendizaje que yo tuve. ¿Por qué? Porque en algún momento nos creímos un pueblo mejor que el argentino. Por la sencilla razón de que los que vienen acá, por lo menos en esa época, no era el pueblo argentino. Venían los ricos argentinos, venían los que tenían auto, los que tenían un cierto poder, y cuando hacían poder y patota y dinero, nos pasaban por arriba en el sentido estricto de creerse superiores ellos a nosotros. Y la defensa nuestra era creer que nosotros éramos mejor pueblo. Experiencias que tuve más adelante como camionero, empecé a ir a Punta del Este, y en principio llevaba estufas, así que no iba en épocas de turismo. Pero después entré a trabajar en una fábrica de jugos de fruta, y en esa fábrica de jugos de fruta, al ir a Punta del Este en temporada, los desencuentros con los argentinos que venían a pasear, el camión que molestaba, el camión que los abastecía de cosas, siempre molestaban. Ellos iban a la playa, querían pasar, si les estacionabas adelante, si ibas circulando despacio, todo era un lío, siempre el lío, y siempre los líos eran con los argentinos, que no tenían paciencia, que venían a hacer un disfrute, y que desde sacar esa porquería de adelante a cualquier tipo de insultos en general. Con esa panorámica, digo, yo nunca viajé a Argentina, recién casado. Vi que es un país hermoso, por lo menos un país, no voy a decir porque eso sería una alcahuetería, pero sí voy a decir que la ciudad de Buenos Aires es hermosa, y que te das cuenta ahí que Montevideo no es una aldea, pero es una pequeña ciudad comparada con Buenos Aires. Eso es lo primero que tengo que decir, que acá no te lo enseñan. Acá cuando te hablan de Montevideo y Buenos Aires, de ciudades rivales, de la historia y de que los rescatamos, ellos también nos rescataron una vez de las manos de los ingleses, pero eso no te lo cuenta nadie. Me fui un poquito por las ramas. Como camionero, siempre fui camionero de camiones ligeros, camiones medianos, y por allá con 36 años más o menos, me hice conductor de un camión de volteo, un camión con volcadora, un camión volquete para algunos. Entrando en el Ministerio de Transportes, tuve 6 meses allí, un contrato por 6 meses. Ahí pasé a manejar mi primer gran camión, de verdad, un camión grande de verdad. Y después, tuve alguna experiencia ahí en alguna barraca y alguna cosa donde crecí en el tamaño de los camiones. Y un día, otra vez desempleado, me tocó entrar en la higiénica. En la higiénica era una empresa de mudanzas, y es todavía. Y una vez allí
empecé a manejarme semirremolques. Nunca había manejado semirremolque antes, pero allí empecé. Y se sabía, yo había dicho que yo no había manejado semirremolques. Así que el primero que agarré fue una Scania 75 con una plancha para transporte pesado. Y después me tocó un Comer del 66 con un semi de 8 metros para hacer mudanzas, que se hacían mudanzas en Pocito. Con ninguno de los dos camiones tuve problema nunca. Nunca rocé nada, nunca toqué nada, nunca tuve ningún problema. Y había dos camiones, uno con zorra, un Mercedes con zorra, un Mercedes de trompa larga con zorra, y otro Mercedito, un 1313 con un contenedor muy alto, medía 4 metros vacío. Bueno, y un día hubo un problema con el transportista, con el chofer del 1313, y me dijeron si yo me animaba a ir a Buenos Aires. Y la verdad que a mí me desbordaba el tema de hacer transporte internacional, era lo que yo más deseaba. Y en ese interín le dije que sí, que yo no tenía problema, que yo iba. Pregunté cuál había sido el problema con el chofer, por una cuestión de no pasarle por arriba. Y lo que se me contestó fue que había tenido un maltrato y unas malas contestaciones conmigo. Yo le pedí algo y me contestó mal, y bueno, yo lo suspendí, y el viaje hay que hacerlo, me dijo. Si no sos vos, va a ser otro. Yo no tenía forma de preguntarle al chofer si podía, qué le había pasado o qué no. No, perdón. Sí podía. Lo que pasa es que tiene muchos años esta historia. No quiero caer en esto de ir para atrás y para adelante, pero sí, me pasó que hablé con él. Le digo, ¿vos qué te pasó? Nada, está de vivo, y yo no me dejé pasar por arriba. Eso fue lo que me dijo, porque el chofer tenía el camión en la casa y yo lo tuve que ir a buscar. Bueno, fuimos a buscar el camión y lo llevamos para la empresa. Y quedó estacionado a 4 cuadras de la empresa. Ahí quedó el camión. Y me dijeron, como yo le había dicho que yo no había ido a Buenos Aires nunca, manejando, le había dicho que iba a ser mi primer viaje internacional y que nunca había manejado un camión tan alto, me dijeron que me iba un día de noche con el camionero de la zorra, que lo apodábamos el bichera, y que nos íbamos a ir. Yo me iba a ir con él porque así él me enseñaba cómo era la entrada a Buenos Aires y todo lo demás. Y eso en realidad son dos historias, porque el viaje con el bichera fue muy divertido, pero fue una especie de aprendizaje que me quisieron dar antes de que yo viajara solo, horrible. Bueno, salimos con el bichera, agarramos la ruta 1, después la 11, después la 23, rumbo a la 2 para llegar a Frei-Bento. Y en el camino el bichero me pide que le instale una radio. Dale, mientras vas ahí sentado y no haces nada, instalate la radio, así la disfrutamos en el viaje, no sé cuántas. Me llevó como 2 horas, pero el viaje hasta Frei-Bento iba a ser como de 4 o 5. Bueno, lo hicimos la instalación, los parlantes ya estaban, faltaba la radio nomás, hicimos la instalación, quedó sonando, eso fue una parte de la aventura. Llegamos a Frei-Bento y tal, bichera, llegamos a Frei-Bento, al puente, y el bichera llama por teléfono, viene un tipo en un auto como 1 hora después, saca unos documentos,
firmamos que aquí, firmamos que allá, y nos vamos a pasar la frontera. Estos son los trámites que hay que hacer, le digo. Sí, estos son los trámites que hay que hacer. Qué genial, no sé qué. Pasamos la frontera, o sea, vamos a pasar la frontera en la aduana ahí, y el bichera se había llevado los documentos de la zorra y no había llevado los documentos del camión. Toda una aventura. Estuvimos detenidos 2 horas, hasta que al final, no sé cómo hicieron, con una fotocopia, vino el mismo tipo del auto, trajo documentos, que no sé qué, no sé cuánto, fotocopia de documentos, autentificada, no sé qué, y se hizo el pasaje para el otro lado. Como íbamos con documentos, digamos, medios apócrifos, que sé, en la aduana argentina de Gualeguaychú nos volvieron a detener, tuvimos no sé cuántas horas ahí, al final pasamos la noche y al otro día, como a las 9 de la mañana, nos dejaron pasar. Cuando nos dejan pasar y arrancamos, lo primero que dice el bichera es: yo quisiera saber, ¿para qué te mandaron conmigo si yo no sé entrar en Buenos Aires? ¿Cómo que no sabes entrar en Buenos Aires? Si vos hiciste 2 o 3 viajes. Sí, pero a mí me mandaban al puerto de Colonia, agarraba el ferry y cruzaba derecho al puerto de Buenos Aires. Yo nunca me mandaron por carretera. Así que la enseñanza supuesta no se dio. Bueno, hay 1000 anécdotas más, pero no es esto lo que yo les quiero contar. Lo que quiero contar es el viaje solitario. Pero les voy a cantar una más porque no me la puedo guardar. Cuando llegamos a Buenos Aires, nos habíamos pasado la entrada no sé cuánto. Ahí aprendí que los bonaerenses no miran el mapa de Buenos Aires desde el sur, sino que lo miran desde el este. Vos agarrás, abrís un mapa en el Uruguay y tenés siempre el sur de Montevideo y hacia los lados este y oeste. Los argentinos abrís el mapa y te queda abajo el puerto, o sea, el este, y hacia arriba está el oeste. Entonces, la manera de mirar el mapa al principio nos mareó mal. En ese tiempo no había redes de nada. Y terminamos nos habíamos pasado la entrada, tuvimos que volver, más o menos nos orientamos, volvimos para atrás. Y en eso fui un buen copiloto. Y cuando llegamos al puerto de Buenos Aires, por esa rambla que pasa por atrás creo que de Seiza, el bichera se empezó a mirar con un camionero de un Ford Cargo y él empezó a jugar carrera. Y cómo caminaba el Mercedes con zorra, era una cosa impresionante. Y el camión también caminaba impresionantemente, el Ford Cargo también caminaba, y empezaron a jugar carrera entre los dos con un tránsito impresionante en esa rambla, y de repente el camión del bichera empezó a toser y tuvimos que detenernos y quedamos tirados en el medio de la ruta con la bomba tapada y bueno, a levantar capó y a meter mano. ¿A quién iba a meter mano? Yo, lógicamente. Y lo hicimos arrancar otra vez y con todo lo que había pasado en el trayecto, esto me queda para atrás y es importante, yo tenía que llegar con él a Buenos Aires, aprender la entrada y venir a tomarme el buquebús de la tarde o tomarme, no me acuerdo, un ferry de la tarde, no me acuerdo. Y terminé llegando a tomar el ferry a las 0 horas, a las 12 de la noche, me tomé el buquebús. Y el otro camión yo tenía que salir a las 9 de la mañana, ir a levantar la mudanza y ya salir derecho para Buenos Aires otra vez. O sea que todo aquello que yo tenía para aprender, viajar, dormir tranquilo y salir tranquilo, ya se había arruinado, porque en el buquebús dormís 2 horas, después tenés que cambiar para el ómnibus, entre una cosa y otra y que te dormís,
son 2 horas de viaje, dormirás 1 hora y después llegar a casa, llegaba a las 5 de la mañana, no tenía mucho tiempo para dormir, tenía que preparar las cosas para el viaje y después venir a buscar un camión con el que yo no había viajado nunca. Y bueno, todos esos inconvenientes, esas revisaciones que hay que hacer sin tiempo. O sea, mal dormido, allá iba a salir yo para Buenos Aires. Y bueno, ya llevo 20 minutos de relato, así que la voy a hacer un poquito más abreviada. Cuando salí para una vez cargado la mudanza, todos los papeles en regla, salgo. Cuando llego a la frontera, era de noche y a mí no me habían dado el teléfono de aquel hombre en auto que venía y traía los papeles. Ni siquiera me habían explicado cómo se hacían los trámites en la frontera. Y como llegué de noche, agarré el teléfono, llamé por teléfono a la empresa, como si el hombre no me iba a estar esperando o yo tenía que llamarlo o algo, que me dieran el teléfono y me dijeron, no, ahí no va nadie, quédate hasta mañana pasás y haces el trámite y pasás. Y me dijeron eso y nada más. Y resulta que, bueno, ahí en frontera, para el que sabe, hay un montón de oficinas, hay un montón de despachantes de aduana, hay un montón de gente que trabaja ahí en esas oficinas, que muchos no sé qué función hacen. Y en una de esas oficinas yo tenía que hacer el trámite, pero a mí nadie me había dicho. Y me ve un camionero chileno que andaba en un Actros, me dice, vení muchacho, te veo perdido, me dice. Le digo, lo que pasa es que tengo este viaje así para Buenos Aires y no sé con quién tengo que hacer los trámites. Bueno, me dijeron oficina, no me dijeron nombre, no me dijeron nada. Y me dice, anda para allí, anda por este lado, así, ¿no? Me explicó. Y si no está la oficina, porque yo a ese camión ya lo he visto, me dijo. Si no está la oficina, es la de al lado. Y dicho y hecho, fui a la primera oficina y no era la de al lado. Bueno, allí me hicieron todos los papeles, yo había llevado los papeles correctos del camión, entonces pasé para el otro lado. No voy a negar que fue toda una aventura para mí, no tuve problemas en la aduana argentina, pasé y empecé el viaje muy tranquilo. Era un camión que no caminaba nada, este Mercedes en el que yo fui, el 1313, no caminaba nada, y todavía encima cuando llegaba a los 65, 70 kilómetros por hora empezaba a retemblar, así que no se lo podía apurar, más de 60, no se podía caminar. Y bueno, con ese tanque fui llegando a Buenos Aires, por donde no sabía hacia dónde iba a entrar. Y por la Panamericana anduve bárbaro, pero no encontré ningún cartel que me guiara, para ir a Buenos Aires, para entrar hacia el puerto de Buenos Aires. Así que se me dio por improvisar. Y digo, llevo un camión muy alto, había puentes por los cuales había que parar para ver si pasaba o no pasaba. Y cuando quise acordar, estaba metido en la General Paz. ¿Cómo llegué a la General Paz? No sé. Pero cuando un ómnibus de 4 metros de doble piso me pasó, dije, bueno, por donde vaya yo no voy a tener problema, y me le mandé atrás. Y al principio, como para entrar en la General Paz, se mantenía una velocidad más o menos, yo lo seguí, pero en determinado momento se me borró del mapa. Y
Bueno, lo perdí, pero di por descontado que por General Paz no iba a tener ningún problema con la altura del camión. Y en principio fue así. Pero en determinado momento encontré el puente Víctor Hugo. Y el puente Víctor Hugo es arqueado. Y a General Paz, que yo había conocido, tenía 2 sendas. Y cuando fui, tenía 3 sendas. Y como buen camionero yo iba por la derecha. Y entré a Buenos Aires intentando hacer lo que haría en Montevideo. Entré un sábado a la 1 de la mañana. Y yo no podía creer el tránsito que había en General Paz. Parecía Montevideo 18 Boulevard a las 1 de la tarde de cualquier día de semana. Era impresionante la cantidad de vehículos que iban por la General Paz. Y yo iba atento a las alturas y había una estructura rectangular en la calle. Y yo me guié por la estructura rectangular y seguí con mi marcha y veo que a pocos metros estaba el puente General Paz, el puente Víctor Hugo, que da paso para 3,80 m, pero no en el borde donde yo iba. Y había mucho tránsito para intentar una frenada y que si se me llegaba a arquear si se me llegaba a quebrar el semirremolque iba a ser una matanza. Entonces lo que quedaba era intentar detenerme con el freno del camión, pero lo más lento posible, pero no me dio la distancia. Y fue lo inevitable. El camión me quedó clavado con contenedor y todo abajo del puente arqueado, donde yo hice como recurso de último minuto un volantazo a la izquierda para meterme hacia las otras sendas, pero con la esperanza de que por el medio tal vez pasara, pero no fue posible evitarlo porque había mucho tránsito y si no, yo también iba a matar a alguien. Un cachito así pegó arriba solamente el contenedor en una de sus esquinas, pero se clavó abajo del puente. El tractor 1313 medio se paró de mano y rompió el enganche y partió el enganche, arrancó el enganche y siguió. Como había roto la manguera, hasta me quedé sin freno, pero logré parar el camión, sintiéndome la peor persona del mundo. Y después que paré el camión y lo dejé, volví corriendo para atrás, no sé a qué, pero volví corriendo para atrás para ver la cagada que había hecho. Y arriba del puente había un tumulto de gente ya el golpe había sido tan fuerte, la distancia para parar el camión que había podido ejercer, porque era un camión viejo y hay camiones, el 1313 creo que lo tiene también, vos te quedas sin aire y se para y se acciona el freno en mano. No accionó nada, siguió expreso y lo tuve que parar yo como pude, bajando cambio y arrimándolo hacia los costados. Y la cagada ya estaba hecha. Y ese
momento de desgracia. No maté a nadie, no choqué con nadie. Le pegué a un puente, sí. Y todo era culpa mía. Porque hay cosas en las que yo podría decir, no, esto me engañó, esto me ayudó, el camión, esto. Yo estaba preparado para todo y no estuve preparado. Tuve un momento de distracción, donde la mente tal vez no estaba en el lugar correcto. Pero esto que estoy contando es solo el principio. El aprendizaje vino después. Memorias de pájaro de fuego.